Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Pues sí, no nos pusimos de acuerdo por ahí, como está diciendo Pablo. Pero esta reflexión que traemos en esta mañana, yo creo que sería como pregunta: ¿qué sucede después de que un hermano se retire? ¿Qué ha sucedido con él? ¿Qué ha olvidado? Y el tema de esta mañana, bueno, lo hemos titulado El que a mí viene. Debemos de recordar, hermanos, que no es fácil estar en las sendas del cristianismo. Yo, si le preguntara a usted en esta mañana quién fue el que le llevó el mensaje de salvación, quién llevó las buenas nuevas a su corazón, a sus oídos, le puedo preguntar si esa persona le dijo que sería fácil. Le puedo preguntar que si le dijo que no iba a tener usted problemas después de que se bautizara. Si esa persona le dijo eso, pues creo que le dijo una gran mentira. Porque nuestro Señor Jesucristo en la palabra nos dice que a través de muchas tribulaciones vamos a poder entrar en el reino, y es necesario sufrir estando en esta tierra para que usted y yo podamos fortalecernos y afianzarnos y agarrarnos más de la palabra de nuestro Dios. El propósito de esta meditación es animar a los cristianos que tengan empatía, amor y compasión de sus hermanos caídos en la batalla espiritual. Este mensaje es para aquellos quienes han dejado de venir. Ustedes pueden voltear a un lado y reconocer quién ya tiene meses, años incluso, que no han visto alabando a nuestro Dios con nosotros el primer día de la semana cuando nos reunimos. Pero lamentablemente, ¿cómo les llegará este mensaje que he preparado a ellos? Claro, nos sirve a todos y también a aquellos quienes están escuchando la palabra de Dios por primera vez. Pero el objetivo de esta meditación es de que usted, que está sentado, que está escuchando estas palabras, si bien decía el mensaje que Dios ha preparado en esta mañana, lo lleve a esos hermanos quienes no se encuentran con nosotros. Al que a mí viene, basado en Juan capítulo 6, verso 37, lo estaremos leyendo más adelante. Debemos de llevar ese mensaje a los que ya no asisten, animarlos a volver con su Creador, tener empatía con Él, con ellos que han fallado. No juzgar porque no nos corresponde a nosotros hacerlo. Invitarlos a retomar el buen camino de justicia y de salvación. El primer punto que estaremos viendo: al que a mí viene, ha sido enseñado por Dios. Juan capítulo 6, verso 45, y ahí se acompañen en la lectura en su Biblia. Juan capítulo 6, verso 45, podemos leer las siguientes palabras del escritor. Al que a mí viene, ha sido enseñado por Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Si nos hemos desviado, hermanos, debemos de recordar por quién hemos sido enseñados. Él nos enseñó que la gracia no merecida fue gracias a su Hijo. Pudimos reconocer nuestros delitos, pudimos reevaluar nuestra vida. Y lo más importante, pudimos estabilizar nuestra vida espiritual. Aquel día que reconocemos nuestro andar delante de Dios, no fue simplemente casualidad o porque usted y yo tuviéramos la información necesaria para darnos cuenta. Fuimos enseñados por el mismo Dios que estábamos en un lugar equivocado, que estábamos fuera de su presencia. Hemos sido enseñados por Él y nos abrió el entendimiento. Nos hizo razonar en los momentos más oscuros de nuestro caminar, pero es necesario dejarse y ser enseñados por Él. El conocimiento que obtuvimos nos hizo darnos cuenta de que estábamos sin Cristo. Él nos presentó la vida redentora del Maestro, nos presentó su peregrinar en esta tierra, nos presentó también su sufrimiento, pero no solo eso, sino que la victoria de Cristo también fue presentada a nosotros. Y comprendimos que podríamos gozar también de la vida nueva en Él, de renacer después de la muerte. Él nos enseñó, hermanos y amigos, el lado más humano, más celestial y el amor más profundo que un ser puede tener para con nosotros. Cristo tuvo ese amor infinito
y hemos sido enseñados. Pero tristemente aquellos que no están sentados aquí han olvidado que recibieron esa información de los cielos. Por eso mismo debemos llevar la enseñanza nuevamente de Dios a aquellos que tristemente se han retirado, aquellos que están dormidos, aquellos que quizás por la vida que han tenido, las malas decisiones, han dejado apagar en ellos poco a poco la fe, una fe tan hermosa que vieron en aquel día que regresaron al Padre como buenos hijos. No dejemos, hermanos, que la enseñanza del adversario acabe con la vida de aquellos quienes decíamos con gozo: hermano. Hemos sido enseñados por Dios de no perder una salvación tan grande. ¿Y qué hemos aprendido del Padre? Bueno, la respuesta es simple: a no perder una salvación que le costó a nuestro Señor Jesucristo gotas de sangre y angustia. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versos 66 al 69. Juan capítulo 6, versos 66 al 69, leemos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no hablaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios viviente. Fíjese qué impactante, ¿verdad? Podemos notar en las primeras partes de estos versos, cómo esos discípulos, específicamente en el verso 66, hombres que habían caminado con Jesús, que lo habían visto físicamente, lo habían tocado, habían escuchado su voz, lo habían abrazado quizás, y hasta hemos leído que le habían besado su mejilla. ¿Cómo es posible, hermanos, que aquellas personas en el verso mencionado dice: y volvieron atrás, perdieron la fe, ya no están sentados aquí, a pesar de que lo besaron y pudieron verle sufrir de su peregrinar en la tierra? Ellos que caminaron con Jesús tambalearon y perdieron la fe, olvidaron lo que fueron enseñados por Dios. ¿Acaso Jesús no es Dios? Dios les estaba hablando en vivo y en directo, y aún así su fe se apagó. Hermanos retirados, han olvidado que Jesús es la salvación de ellos. No les cuestionemos, hermanos, así como no cuestionamos quizás el actuar de estos discípulos que se retiraron de Jesús. A un hermano retirado no es saludable o no le sirve de nada que usted y yo le cuestionemos por qué de la situación que está viviendo. No lo veamos, hermanos, con rechazo. No evitemos saludarle. Al contrario, vaya, salude y sonría y dígale que aún le sigue esperando la salvación y aún Dios le recibe con los brazos abiertos. Dígale que la iglesia está orando por ellos. ¿O acaso me equivoco? Hemos estado orando por aquellos que se han retirado, que ya no se reúnen para bendición. Debemos de recordarles, hermanos, que la iglesia aún les ama, pero lo más importante, que Dios les ama todavía. Y debemos de llevarles a ellos este mensaje y decirles: ¿a quién acudirás? Hazte la misma pregunta que esas personas, que esos discípulos que sí comprendieron que el que estaba enfrente de ellos era la resurrección de vida eterna. Ellos comprendieron que no había otra salvación en otro hombre sino en Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No hay otro camino por recorrer, no hay otra solución a nuestra muerte espiritual. El único camino y remedio para este retiro que ellos han tomado voluntarios de dejar una herencia eterna es Cristo. No dejemos, hermanos, que estas almas se pierdan por descuido o quizás por simplemente malas decisiones o por cómo han vivido su vida. Hemos sido enseñados de recordar el sacrificio de Jesús. Dios nos enseña siempre, hermanos, cada paso que dio su Hijo en esta tierra para que usted y yo gocemos de redención, de ser adoptados en una gran familia llamada la familia de Dios, de obtener un regalo no merecido
Y un regalo, hermanos, que gozaremos hasta que venga nuevamente por segunda vez a esta tierra el Hijo de Él. No dejemos, hermanos, enseñar que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, que no era aceptado por muchos e incluso por su propia familia terrenal, recibió rechazos. Debemos de traer a nuestra mente cada día que Jesús pasó en esta tierra, que fue también tentado tanto física, emocionalmente y espiritualmente en aquel desierto. Hemos olvidado que nos enseñaron eso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos seguirá enseñando la importancia de este acto, y aunque lo rechacen quizás hoy, habrá un momento en que esas palabras de fuerza, palabras que encontramos en Él, nos harán nuevamente voltear a esa verdad absoluta que Cristo enseña cada día. Y sobre todo, comprenderán que Él es el Hijo de Dios viviente. Muchos son los que han olvidado esto en la comunión que tenemos nosotros cada domingo al reunirnos, donde le cantamos, oramos y compartimos el memorial. Pero usted y yo podemos hacer algo. Podemos nuevamente hablarles del sacrificio de Jesús. Esto significa que han olvidado el sufrimiento, han olvidado quizás las lágrimas derramadas por Él, han olvidado que Cristo les amó y les sigue amando en el sacrificio que ha hecho delante del Padre, y no solamente del Padre, sino también de los hombres. Hemos olvidado, hermanos, que por ese sacrificio fuimos limpios, que teníamos gozo, que teníamos la tranquilidad de poder decir que estábamos vivos espiritualmente. Los que no están hoy tristemente han olvidado estas cosas, pero usted puede ser ese instrumento que Dios ha escogido para que lleve el mensaje a aquellas personas. El corazón de un cristiano, sea que esté activo o apagado, porque aunque no están aquí, comprenden lo siguiente: nunca olvidarán el Getsemaní, nunca olvidarán el arresto de Jesús, nunca olvidarán los juicios y las calumnias injustas contra el Maestro. Los que hemos sido enseñados no olvidarán cada látigo, cada desgarro de su piel, cada mirada de dolor, pero con un amor impresionante hacia aquellos que eran sus victimarios. No podemos olvidar que fueron horadados sus manos y sus pies con frialdad y crueldad. No podemos olvidar que fue tratado como lo peor de la sociedad. Y cómo olvidar que solo una persona reclamó ese cuerpo para darle su sepultura. Aunque usted se retire, que espero en Dios que nunca lo suceda, nunca va a poder olvidar esas palabras que leyó una vez en la Biblia. ¿Acaso hemos olvidado todos estos sacrificios? Un cristiano nunca olvidará que Jesús vive, porque esa fue la voluntad del Padre, que resucitara y que esté a la diestra de Él, esperando ese momento glorioso que vendrá por usted y por mí, los que somos fieles hasta la muerte. Hoy Dios nos enseña que aún permanece abierta la puerta de la libertad, la puerta de la vida eterna, la puerta al amor del Hijo de Dios. Es cuestión, hermanos, de recordar que Jesús es el Salvador. Juan capítulo 6, verso 65 encontramos lo siguiente: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. A usted le fue dado por el Padre el que conociera la vida de Jesús, el que conociera el sufrimiento de Él y que conociera el propósito de todo eso. A usted le fue dado, por eso ha venido a Él. Debemos de recordarles a aquellos que tristemente han caído que Jesús es el tema central de la Biblia. Cristo es la base de nuestra fe. Ha sido también ejemplo de trabajo y esfuerzo. Ha sido ejemplo de amor y de lealtad. Ha sido ejemplo de humildad y prudencia. Jesús, quien camina con todos los fieles cada día de su vida. Y bien lo decía el escritor a Eclesiastés en la última parte: el todo del hombre es su Dios. Ese es el todo de nosotros. Eso han olvidado. De que a mí viene muy importante, segundo punto de esta meditación: no será juzgado. Porque Jesús vino a salvar y no a juzgar. Tristemente nuestros
veredictos por las acciones de los demás, de aquellos hermanos que han caído o que tienen debilidad espiritual. No tienen empatía y no tienen sensibilidad para con ellos. La pregunta es entonces, hermano, para los que estamos aquí y que nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios cada domingo y cada vez que nos reunimos, ¿qué hemos aprendido? ¿Quiénes somos nosotros para dar un veredicto por el actuar de los demás? El único que tiene la última palabra o debería tenerla es el juez justo, Jesucristo. Claro está que como cristianos justos y piadosos debemos de estar apegados a la verdad en todo momento y defender la voluntad de Dios. Si uno o una ha pecado, debemos simplemente hacerle ver esa caída. Pero no solamente eso, sino que el verdadero hombre y la mujer cristiana que está fuerte en su fe será guía, será consejero y dará el discipulado necesario para que ese hermano o esa hermana se levante y continúe en la fe. No estamos, y apúntele por favor, en su corazón, apúntelo, no estamos para juzgar, sino para ayudar. Porque si Él vino a salvarnos, ¿por qué nosotros queremos enjuiciar? Debemos de actuar entonces como el maestro. ¿Dónde están los que te acusaban? Esas fueron las palabras de Jesús a aquella mujer. Usted conoce esa historia donde exponían, señalaban el pecado que había cometido. Pero Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Vete, no peques más. En esos momentos de angustia, en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde las tinieblas son más fuertes en ocasiones que la luz de Dios, debemos de ser nosotros, hermanos, para esos hermanos retirados, un bastón en su fe. Ámeles. No será juzgado porque Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Un texto muy conocido por nosotros, no lo busque, Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas de las ocasiones parece ser que la luz de la vida se llega a opacar un poco porque vemos simplemente el pecado frente a nosotros en aquel hermano o hermana retirada. No llegamos a ver, hermanos, que ese pecado quizás no es, o mejor dicho, no es el pecado para señalarlo, para resaltarlo, para divulgarlo. La falta de empatía y de amor de nosotros llega a caer usted también en pecado al hacerlo. Debemos de no olvidar o de recordar el actuar que tuvo Jesús. Él no enjuició en el momento. En este capítulo podemos ver la historia de la mujer adúltera, y no solo ese capítulo, yo sé que quizás en muchas ocasiones donde Jesús veía el pecado, Él no señalaba, Él no resaltaba el actuar de ellos, sino que daba una solución a su situación espiritual. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer con aquellos que hemos visto que se han retirado. Él simplemente escuchó, analizó lo que le decían y dio una solución. No divulgó ni puntualizó lo que ella había cometido. Lo ayudó con su pecado, la orientó y la fortaleció, incluso les dio una enseñanza a los que le apuntaban para señalarle. En ocasiones, claro, el pecado es malo, pero también nos llega a dar una enseñanza a los que estamos en la fe. La oportunidad de vivir y experimentar de primera mano el poder de Dios en nuestra vida. Debemos, hermanos, ver más allá del pecado y notar el potencial en esa persona retirada de ver nuevamente la gloria de Dios en ellos. Ver reverdecer la fe en el corazón de quienes piden la reconciliación con su Padre. Debemos de ser, hermanos, entonces, la luz de Jesús en el acompañamiento de ellos, en aquellos que quizás quedan pocas cenizas de la fe. Y bien dicen por ahí que donde hubo cenizas, nuevamente surge el fuego.
no será juzgado porque Jesús vino a abogar. Y si alguno de nosotros no entendemos la intención de Jesús hacia el pecador, abogado tenemos para con el Padre. No dejemos que los pocos comentarios hirientes y alejados de la piedad afecten a aquellos quienes están débiles espiritualmente. En ese reencuentro con el Señor, cuando algunos están contentos por el regreso de aquel hombre o aquella mujer perdida, unos pocos verán mal esa situación. Unos pocos no aceptarán el reingreso al cuerpo de nuestro Señor, porque en ellos no hay amor por las almas, no hay compasión por ellas. Y tristemente se presentan aquí, pero también han olvidado el amor que Jesús les permitió tener por este sacrificio. No sé si usted recuerda, ¿verdad?, pero en aquella parábola del hijo pródigo podemos ver esta misma situación que le estoy comentando en el hermano. El hermano no estaba contento porque había regresado. Claro, quiero imaginar que después se unió al gozo que el padre había presentado en primera instancia cuando lo vio caminar a lo lejos, y fue corriendo él, ¿verdad?, a abrazar a su hijo. Llega a suceder, hermanos, que en la propia iglesia llegamos a hacer tropiezo para aquellos hermanos quienes, pues, con la mirada o con la cabeza agachada se acercan nuevamente a la iglesia y no nos parece que le recibamos con los brazos abiertos. Debemos de tener el mismo actuar que Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para negarle la entrada? ¿Quiénes somos para establecer tiempos de arrepentimiento a nuestros hermanos caídos? Deberíamos de ser ese bastón tan necesario para que se sostengan en el camino de la verdad y la vida. Jamás estaré de acuerdo, hermanos, en negarle a un hermano retirado venir a escuchar la palabra de Dios a este lugar, a estos recintos que hemos tomado para adorar a nuestro Dios. Yo no morí en la cruz para negarle ese privilegio a los hombres y mujeres que le buscan. Tercer punto de la meditación: al que a mí viene, encontrará la paz. Encontrará la paz al recordar, al reconocer, el único Dios verdadero. En ocasiones los caídos piensan tener todo en la vida: un techo donde dormir, un trabajo estable, bienestar e incluso una paz. Pero esta paz es momentánea, no pueden saciar la paz interior. Ellos saben que tienen la protección, el acompañamiento y la libertad. Pero cuando vienen a la iglesia, ellos saben que tienen la protección, el acompañamiento y la libertad de platicar con el Dios verdadero. Pero tristemente no tienen esa paz interior y saber que pueden nuevamente platicar con Él. Muy en el interior ellos reconocen que están mal, alejados de su presencia. Llega el momento en donde la paz ficticia del mundo no será suficiente. Regresarán a buscar esa consolación, porque ellos reconocen al santo y bondadoso Dios. Debemos, hermanos, llevar ese mensaje a todos nuestros amados que han dejado de entrar por la puerta, han dejado de entrar en el redil del buen pastor, han olvidado su primer amor. Ellos le reconocerán, escucharán la voz, y no solamente eso, sino que querrán nuevamente gozar de la presencia de Él en la vida. Querrán nuevamente gozarse con nosotros, y querrán nuevamente ellos en aquel día que venga escuchar su nombre al abrir aquel libro de la vida. Encontrarán la paz al descansar en Él. Descansar de la fatiga espiritual, de ser hallados como cristianos reprobados por Dios. Ya no se preocuparán más por estar preparados por la venida del Maestro, porque descansarán en Él, que es manso y humilde. Ellos vendrán a Él por cuanto le conocen en la tormenta, y los problemas tendrán soluciones más amplias. Y lo más importante, en los momentos de angustia nos permite descansar en Él, porque es nuestro mediador entre Dios y los hombres. La oración nos hará descansar al poner en las manos de Dios lo que a nosotros se nos hace difícil o imposible. Encontraremos la paz al renovar los caminos.
Un texto conocido por nosotros también, Proverbios capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué caminos hemos escogido hasta el momento? El camino de la rebeldía, el de las enemistades. Nuestra vida se basa, hermanos, en los caminos que transitamos. El proverbista lo dice, ¿verdad? Hay caminos que para nosotros nos parecen seguros, pero tristemente cuando llegamos al final de ellos, nos damos una amarga y triste realidad de las consecuencias de ese camino que hemos tomado. O quizás caminos donde ya no hay más brecha y ya no podemos continuar. ¿En dónde nos encontramos actualmente? ¿En el camino de Dios o de los hombres? Si hemos dejado de transitar en las sendas de Dios, hoy es cuando debemos de redirigir nuestro caminar y nuestro rumbo y tomar aquellas sendas puestas por Dios. Retomemos, hermanos, entonces el camino de la misericordia, del perdón, de la hermandad, del compañerismo y sobre todo de la compasión que hoy en día mucha falta hace entre nosotros. No lleguemos a ver más, debemos de ver más allá de los errores y problemas de nuestros hermanos. ¿Acaso nosotros somos perfectos? Cuarto punto de esta meditación: al que a mí viene. Y precisamente regresamos, y quiero que busque ahora sí Juan capítulo 6, verso 37. Al que a mí viene. Usted y yo, hermanos, podemos rechazar a los retirados, podemos hacer desaires a ellos, pero el que murió por ellos, el que da la vida eterna, tiene un corazón tan grande que dice: no serán rechazados. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No será rechazado. Eso es lo que Jesús nos dice en estas palabras. Todos los que conocen la historia de Jesús, todos los que han comprendido que era necesario bautizarse, lo hicieron. Todos aquellos que les han olvidado el amor que nos tenemos, regresarán, porque ellos no serán rechazados por el Dios. Ella los buscó, ella cumplió su parte, pero tristemente se han alejado. Ahora les corresponde a ellos buscar a Dios. Han sido encontrados como aquella perla preciosa y fueron cuidados por Dios, pero tristemente no valoraron ese amor que les tenía Dios. Se alejaron, quizás por muchos motivos, pero la realidad de hoy es que no están con nosotros. Usted y yo podemos hacer un cambio en ellos y poderles recordar que aún Cristo les ama y les está esperando nuevamente aquí en su iglesia. No serán rechazados, hermanos, porque Él es el alimento necesario. Y al regresar y escuchar nuevamente la Biblia, escuchar el mensaje de Dios en cada hermano que ha puesto Dios para predicar, será nutrido ese cuerpo delgado, ese cuerpo débil, esos huesos sensibles. Usted puede recordar en aquella historia que aquel hombre que se había ido y gastado todo, veía cómo aquellos animales comían. Y yo me imagino que se le hacía agua a la boca y decía: pues aunque sea comer eso, ¿verdad? Me imagino que estaba desnutrido, que estaba en esa situación física. Ellos están en esa situación espiritual, y que poco a poco, como decían nuestros hermanos, quizás no todos los alimentos les caerán bien en su sistema, pero créanme que es necesario que se encuentren delante de Dios escuchando su palabra, para que en ellos nuevamente puedan ejercitar su espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para negarles el alimento espiritual? Ellos ya se han preguntado nuevamente a quién iremos, si solamente en Cristo encontramos el alimento necesario para el alma. No neguemos el nutrir del mensaje de Dios,
a todos los hombres, simplemente porque mi ego no me permite ser humilde y compasivo. Hay de aquellos que niegan la entrada a estos lugares, aquellos que buscan una redención. No será rechazado, hermano, porque Él nos persuade. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 9. Hebreos capítulo 6, verso 9 nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Si recuerdan el propósito de este mensaje, era que usted anotara todo lo que se ha mencionado el día de hoy y llevar este mensaje a aquellos que están en casa, porque de esa manera usted y Dios, nuevamente lo leo, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Usted estará listo para persuadir a su hermano o a su hermana, para recordar que hay cosas mejores que un trabajo, que una fiesta, que un gozo temporal, que lo que sea que esté haciendo. Persuada con la palabra de nuestro Dios a aquellos quienes tristemente están nuevamente en una ceguera espiritual. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuáles son las cosas mejores? Simplemente lo que hemos visto y lo que hemos sido enseñados por Dios: la muerte, la resurrección, la salvación, el amor, la misericordia, la compasión, la empatía divina de Dios. Eso hará que en ellos nuevamente crezca el amor por aquel que amó primero. Y así estamos, hermanos, concluyendo esta meditación con el Salmo número 25, donde este Salmo, ¿verdad?, nos recuerda cómo David imploraba por dirección. Ellos están implorando, muy en el fondo quizás imploran por dirección. Ellos imploran por perdón, y no solamente por eso, sino por una protección divina. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuanto esperaba en ti será confundido. Será avergonzado los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero los que guardan su pacto y sus testimonios, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozaré él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, y no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Remídeme, oh Jehová, y aquí esta palabra se traduce actualmente: remídeme, oh Dios, a la iglesia de todas sus angustias. El momento, hermanos y amigos, de recordarles a aquellos quienes han dejado la palabra de nuestro Dios, que es el momento de redimirse nuevamente y de borrar aquellas angustias y pecados que quizás han cometido por un descuido quizás. Aquellos que escuchan la palabra de Dios, también les invita a que renueven su vida. Ustedes ya conocen la verdad. Es simplemente que decidan levantarse y venir a las aguas y al amor que Dios les da.
en el bautismo. El Señor les bendiga. Amén.